Ok, perfecto. Entonces, la clase pasada terminamos de trabajar con variables aleatorias y em, dimos varios conceptos al respecto. Em, lo primero y más importante que dijimos trabajando con las variables aleatorias continuas es que el tratamiento de las variables discretas y el tratamiento de las variables continuas es totalmente diferente. Conceptualmente hay algunas similaridades, pero en términos técnicos, en términos de hacer los cálculos, trabajar en un discreto y trabajar en un continuo es diferente. Y todo lo veíamos reflejado cuando calculábamos las probabilidades por medio de la función de densidad. Entonces lo que decíamos era que trabajando con las variables continuas, lo que iba a definir las probabilidades, lo que nos iba a ayudar a calcular las probabilidades fue lo que llamamos una función de densidad de probabilidad, FDP, FDP. Esa función fue la que denotamos con F minúscula, F minúscula. Y esa función lo que nos permitía a nosotros era calcular las probabilidades. Esa función no necesariamente tenía que estar acotada por uno, la función no, las probabilidades sí, y tenía que satisfacer los siguientes requisitos. Lo primero es que siempre tiene que ser positiva, siempre, mayor o igual a cero, mayor o igual a cero. En el ejemplo pasado teníamos una función donde estábamos trabajando con un tiempo, entonces vamos a retomar el ejemplo de la clase pasada. Entonces estábamos trabajando con variables aleatorias continuas y la función que teníamos, la función con la que estábamos trabajando era una función, digamos, más bien fácil de trabajar, no tenía ninguna complicación. Teníamos la variable de interés era un tiempo, tiempo en minutos en ejecutar una tarea, tiempo en minutos para ejecutar una tarea o, bueno, cualquier variable continua de su interés. Puede ser un tiempo, una longitud, una estatura, una temperatura, una resistencia, lo que usted quiera. Y decíamos que el rango de valores de esa variable era cero infinito. Era cero infinito. Y lo que decíamos es que con esta variable en particular, en este ejemplo particular, y únicamente en este ejemplo particular, la función fue una función que escribimos, fue una función de ejemplo, fue una función que dijimos, bueno, esto es 1/15, exponente de menos x/15. Em, bueno, y aquí teníamos varias opciones. Podríamos escribir para x mayor que cero o podríamos escribir la indicadora, como uno prefiere. Entonces voy a escribirlo con la indicadora, como para usar la función que definimos. Indicadora de cero infinito. Esta es una manera elegante de decir que es para x mayor que cero. Punto. Y entonces, si hacíamos la gráfica, decíamos, bueno, aquí están todos mis valores de x. Aquí están todos mis valores de x, empezando desde cero. Bueno, sin contar el cero, de hecho. Y la función, yo la dibujaba, si yo dibujaba la función me quedaba así. La función me quedaba así. Me quedaba como decreciente, como un exponencial, pero con exponente negativo. Entonces, fíjense que la función es mayor que cero y claro, para cualquier valor menor que cero, le poníamos cero, ¿no? Para cualquier valor menor que cero e inclusive el cero, la función valía cero, ¿no? Entonces, fíjense que es una función que satisface varias cosas. Es una función que es positiva, es una función que siempre toma valores mayores o iguales a cero, eso es supremamente importante. La función
siempre toma valores mayores o iguales a cero. Es una función que integra a uno. La integral desde el valor más pequeño de la variable hasta el último valor de la función siempre le tiene que dar uno. Obviamente, en este caso, si usted fuera a rectificar esto, la integral la tiene que hacer desde cero, porque es que la función antes de cero vale cero. Y lo más importante es que, bueno, todo es igual de importante, pero digamos, una de las propiedades para entender esto fundamentales es que si yo cojo cualquier intervalo de valores, A y B, por ejemplo, la probabilidad de tener un valor entre A y B es el área bajo la curva. Eso fue lo que hizo el clic para poder trabajar con las variables continuas, que la probabilidad de encontrar un valor entre A y B es entonces la integral de la función. Y lo que dijimos la vez pasada fue, bueno, hay varias formas de hacer el cálculo. Si yo me acuerdo del cálculo integral, entonces puedo hacer la integral a mano, o puedo comprobarla en Wolfram o en R, o bueno, de hecho hay muchas calculadoras de integrales en línea que usted podría utilizar para comprobar sus resultados. Listo. Decíamos también que muy importante, como varias propiedades que dijimos, fue siempre que trabajemos con esto, la probabilidad, la probabilidad de que la variable fuera exactamente igual a un valor, la probabilidad de que la variable siempre fuera exactamente igual a un valor, siempre es cero. Siempre. Por eso, si aquí usted pone menor o menor o igual, es lo de menos. Usted puede poner lo que quiera. Bueno, em, y además, entonces, esta era la función de, esto fue lo que nosotros la llamamos la función de densidad de probabilidad. Y además, nosotros trabajamos con otra función muy importante, que es de alguna manera, que registra de alguna manera la misma información que la anterior, que llamamos así. De hecho, aquí está. La llamamos función de distribución acumulada. Función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada, nuevamente, es la probabilidad de tener una probabilidad acumulada menor o igual a un valor que yo quiera. Solamente que ahora ya no tengo que hacer una suma, tengo que hacer una integral. Y en el ejemplo pasado, lo voy a escribir aquí, trabajamos con la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada, recuerde, F mayúscula, y es simplemente ir acumulando. O sea, usted se ubica en un valor cualquiera, y acumula. Entonces, mi valor cualquiera va a ser X, o usted puede llamarlo Y, o lo puede llamar como quiera, y escoger cuánto es el acumulado en términos probabilísticos hasta ese valor. Es decir, dígame, bueno, exacta en ese, y aquí debería ser lógico, exactamente en ese valor, o sea, en el igual no tengo nada, es cero. Entonces necesito lo que hay antes. Em, y bueno, la forma en que usted lo hacía es haciendo la integral desde menos infinito, o sea, desde el menor valor de la variable posible hasta x de la función de densidad, obviamente. Obviamente aquí yo le tengo que poner otra letra para que no se me confunda con esta x, le voy a poner una t o una u o una y o lo que usted quiera. Listo. Entonces, en el ejemplo pasado, lo que nosotros dijimos fue, ok, pues si aquí está mi función, en el ejemplo pasado lo que dijimos fue, ok, si aquí está mi función para todos los números positivos, aquí está el cero. Entonces, la voy a dibujar nuevamente.
para todos los valores previos a cero, esto vale cero. Bueno, entonces lo que estamos diciendo con esta función es, a mí me parece de hecho un poquito más fácil de trabajar que con las discretas, porque es más directo. Lo que decimos es, ok, ubíquese en un X cualquiera, digamos aquí. Alguien me puede decir, pero Juan Camilo, ¿por qué no se ubica en un X negativo? Pues porque ahí el acumulado es cero, ¿no? Inclusive, si la X fuera cero, ¿cuánto he acumulado en hasta ese momento? Pues nada, súper. Entonces, ubíquese en un X cualquiera y calcule todo el área antes de X. Eso es la función de distribución. Calcule el área que hay todo antes de X. Cogí este X, podría coger yo cualquiera. De hecho, creo que lo habíamos hecho con 10. Entonces, esta área, este acumulado, fue lo que nosotros llamamos f de x, porque es el acumulado desde el menor valor de la variable hasta cualquier punto. Entonces, si yo me acuerdo que hicimos el cálculo, ese cálculo que hicimos fue coger, bueno, la función desde cero hasta x, o sea, es el área desde cero hasta x de la función. Bueno, y la función es 1/15 de a la menos a la menos, bueno, no voy a escribir X, no voy a escribir X, um, de T sobre 15 de T. Aquí preguntan que ¿por qué el exponente de E es 1/15? Bueno, esta función particular, esta función particular está definida de esta forma, como 1/15 E a la menos X sobre 15. Em, la razón por la cual aparece ese 15 ahí, bueno, número uno es porque es un ejemplo particular, o sea, es un ejemplo, o sea, no es que todas las funciones sean así. Por ejemplo, yo podría tener, bueno, tenemos una función que es así decreciente, como este ejemplo, pero yo podría tener una función que sea simétrica, yo podría tener una función que fuera sesgada positivamente, yo podría tener una función que sea bimodal. O sea, como que hay muchos ejemplos. Yo cogí este. Eh, y la razón por la cual hay un sobre 15 ahí es, bueno, número uno, porque es un ejemplo particular. Y número dos, porque la integral me tiene que dar uno. Tienen que haber, estas condiciones se tienen que cumplir. Y es que la función es positiva, bueno, y la integral bajo toda la curva me tiene que dar uno. Si yo no pongo el sobre 15, no me va a dar uno la integral. Entonces, en esta parte del ejemplo, yo todavía no les he dicho de dónde saqué la función. Esta es una función muy utilizada en estadística para modelar tiempos que se llama la distribución exponencial, pero digamos que el punto del ejemplo no es derivar la función, el punto del ejemplo es entender cómo manejar la función. Bueno, esa es una buena pregunta, de hecho. Entonces, al hacer esta integral, lo que veníamos diciendo es que, bueno, lo que hicimos la vez pasada fue que esto me daba, bueno, la integral me daba menos e a la menos t sobre 15. Esa era la integral, si yo la hacía a mano. Y toda la tenía que evaluar entre t igual a 0 y t igual a x. Esa era lo que tenía que hacer. Y cuando hacía la evaluación y cuando reemplazaba y cuando simplificaba y cuando ya dejaba todo listico y ya como todo perfecto, entonces me daba que, entonces después de hacer todos los pasos, decíamos que esa función nos daba entonces que la función evaluada en x nos daba 1 menos, porque cuando evalúo en 0 me da 1, ¿no? Primero evalúo en x y luego evalúo en 0. 1 menos a la menos t, perdón, a la menos x sobre 15.
Y esto obviamente para la x mayores que cero. ¿Por qué? Porque si estoy antes de cero, el acumulado es cero. Si estoy antes de cero, el acumulado es cero. Es decir, si el acumulado vale cero, el acumulado es igual a cero si estoy antes de cero. Si estoy inclusive el cero, ¿no? Bueno, entonces algo muy, 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 muy importante que dijimos fue, ok, pues ya usted con esta función, ya usted con esta función lo puede hacer todo. ¿Por qué? Porque de hecho de hecho vamos a hacer varios ejemplitos ahí como para que usted se ilustre un poco al respecto. O sea, ya con esta función, usted puede, ya con esta función usted puede hacer cualquier cálculo, de hecho. Mire, bueno, aquí está la curva, la voy a dibujar en negro esta vez. Entonces yo le digo a usted, ok, le digo a usted, em, ubíquese en 10, sí, ubíquese en 10, ubíquese en 10. Entonces, ubíquese en 10 y calcúleme todo el área acumulada hasta 10. Calcúleme todo el área acumulada hasta 10. Es decir, calcúleme, por favor, em, la probabilidad de que X sea menor o igual que 10. Juan Camilo, ¿pasa algo si yo escribo menor estrictamente? No, no pasa nada. Usted puede poner aquí menor y da lo mismo. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva en un punto da 0. Listo. ¿Qué tiene que hacer? Ah, pues fácil, ya lo tengo. Es simplemente reemplazar la función por 10, ¿no? Claro, esto es 1 menos e a la menos 10 sobre 15. Muy fácil. Y bueno, y el valor que me dé, no sé cuánto me dé. Ah, bueno, supongamos que alguien me dice, Juan Camilo, calculemos el área que está después de 10. Calculemos el área que está después de 10. Bueno, aquí usted tiene varias opciones. Puede hacer la integral al infinito de la función. Usted puede decirme, pues sí, puedo hacer la integral de la función desde 10 hasta infinito. Claro, esa es una opción. Claro, usted podría coger, si usted va a calcular el área, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10, o inclusive mayor, si usted quiere, porque recuerde que ni le quita ni le pone, ¿no? El igual. Pues usted dice, pues fácil, yo aquí me mando la integral, yo aquí me puedo mandar la integral desde la forma más difícil de hacerlo sería, yo me puedo mandar la integral desde 10 hasta infinito de la función. Y bueno, y ahí usted se puede mandar la integral y perfecto, no hay ningún lío. Pero esa es la forma más difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque si usted ya tiene lo azul y supongamos que lo azul le da 40%, no hice el cálculo, pues simplemente es hacer el cálculo en la calculadora y ya está. Supongamos que lo azul le da 40%. Entonces, ¿cuánto le va a dar lo rojo? Pues recuerde que la integral bajo toda la curva le da 1. Si lo de atrás le da 40%, pues lo de adelante es el complemento. Entonces, esto sería lo mismo que coger al 100% y restarle lo que le dio en acumulado hasta 10. Es decir, usted, si lo de atrás le da 40, pues lo de adelante le da 60. Si lo de atrás le da 30, pues lo de adelante le da 70. Ok. Alguien le puede decir a usted también, bueno, entonces calculemos el área que hay entre cinco y 10. Calculemos el área que hay entre 5 y 10. Calculemos el área que hay entre 5 y 10. Nuevamente, si usted quiere el área entre 5 y 10, si usted quiere poner 5 menor o igual que x menor o igual que 10, nuevamente, si usted quiere poner simplemente menor en ambos lados, lo puede hacer. Pues entonces
Usted tiene dos opciones, o hace la integral entre 5 y 10, tal cual la hicimos ayer, la última vez. Usted hace la integral entre 5 y 10 de la función, o más fácil, en lugar de ponerse a hacer la integral entre 5 y 10, más fácil, pues coge el acumulado hasta, coge el acumulado hasta 10, coge el acumulado hasta 10, ¿y qué le hace a eso? Para que le dé únicamente lo de la mitad, pues le resta el acumulado hasta 5. Le resta el acumulado hasta 5. Uy, ¿y cómo se saca el acumulado hasta 10? Ah, pues ya lo teníamos, ¿no? Pues simplemente era reemplazar en la X el 10. O sea que el acumulado hasta 5 es lo mismo, simplemente reemplaza la X por 5. Y bueno, hace el cálculo, ¿no? Eso es lo de menos, o sea, es reemplazar una X y meter el valor en la calculadora. Entonces, mire que usted trabajar con las continuas de alguna manera es mucho más fácil porque es un continuo, ¿no? Entonces, si usted quiere todo lo que hay hacia adelante de 10, pues fácil. Si ya tenía lo de atrás de 10, pues haga una diferencia. Ah, que yo quiero únicamente lo que hay entre 5 y 10. Pues únicamente coja el acumulado hasta 10 y réstele el acumulado hasta 5. Listo. Bueno, y ya ahí usted lo tiene todo. Es como jugar con las integrales. Es como jugar con las integrales tal cual uno jugaba en cálculo con eso. Y hacíamos una propiedad, muy importante. Y era, si yo le doy la F minúscula y usted quiere obtener la F mayúscula, la operación de cálculo que tiene que hacer es una integral. Pero si yo le doy la F mayúscula y usted quiere obtener la F minúscula, la operación que tiene que hacer es una derivada. Una derivada. Derivada respecto a X, digamos. Tiene que ser una derivada. Entonces, si usted tiene la una, tiene la otra. Ahora, si usted tiene, digamos, si hay algunas funciones que se le olvidó cómo derivarlas y eso, pues apóyese del software disponible en Wolfram o en R o lo que sea. Si se le olvidaron las integrales, por ejemplo. Este no es un curso de cálculo, es un curso de estadística, entonces yo no me voy a poner a evaluarle si usted sabe integrar o no. Eh, yo, lo que yo necesito es que usted sepa usar las integrales, que usted sepa usar las derivadas. Que se apoye usted en software especializado y que así pueda darme la respuesta correcta, perfecto. Súper, no hay ningún lío. Lo importante es que usted sepa interpretar y sepa manejar las integrales. Um, yo lo que haría es utilizar lo que me acuerdo del cálculo y hacerlo a mano como para entender que por qué es que me da esto, que primero reemplazo aquí en la X y luego de que reemplacé en la X aquí en la T, entonces resto, siempre es restar, ahora reemplazo en el 0, entonces me quedaría E a la menos 0 sobre 15 y ahí sí eh, um, yo trataría de hacer las cosas a mano y luego comprobaría las cosas de pronto, pero yo trataría de hacer las cosas. Sí, aquí alguien pregunta, la clase pasada, aquí Daniel pregunta que si hay un ejemplo en los slides de cómo hacer una integral en R. Sí, la vez pasada, aquí está. El área bajo la curva, uno la puede calcular. Hay varias opciones, pero una opción es con la librería Pragma y la rutina se llama integral, ¿no? Aquí está. Sí, y la respuesta es sí, sí está. Perfecto. Bueno, entonces estas son la función de distribución. Esta es la función de distribución. Ahí vimos las propiedades más relevantes al respecto.
Esto ya lo hicimos. Ah, bueno. Entonces, no sé, aquí tal vez también, de una vez voy a hacer el ejemplo aquí con el que veníamos haciendo. A uno le pueden preguntar un percentil. A uno le dicen, ah, bueno, ya tengo la función de distribución, o sea, ya tengo el acumulado. Ya tengo el acumulado. Entonces, a uno le pueden decir, calculemos el percentil. Es más, lo voy a hacer en la próxima diapositiva, en la próxima slide, en la próxima hoja, porque ya Profe, aquí qué se me pena. llenó. Cuéntame. Es que estoy confundida con algo y es que no entiendo bien. La integral, lo que me hace sacarme, digamos, cuando hago la integral desde cero, en este caso, hasta x, Ujú, lo que hace es sacarme el área bajo la curva. correcto. Aquí lo azul. Yo Sí, hasta ahí tengo entendido. Entonces, súper. acá px menor que o igual que 10, Ajá. ahí es donde me confundo, porque si hay, porque, o sea, según yo tengo o entendido hasta el momento, eso de probabilidad de x menor o igual que 10 Ujú. es igual a la integral, y no entiendo ahí por qué le coloca el uno menos, ahí es donde me confundo. Ah, ok, perfecto. Entonces, número uno, tienes razón. Tienes razón. Esta probabilidad de x menor o igual a 10 es la integral, mírala, es la integral desde cero hasta 10 de la función. En eso tienes absolutamente toda la razón. Lo que pasa es que, mira el truquito. El truquito es que yo aquí en la gráfica le puse un x general. Ese x puede ser 10, puede ser 5, puede ser 20, puede ser lo que tú quieras. Entonces, fíjate que lo que puse fue la integral de cero hasta x de la función tal cual tú me estás diciendo, y yo evalué la integral y hice toda la integral, pero en función de la x. O sea que, fíjate que esta integral, tal cual tú la estás describiendo, que es el área desde cero hasta x, al final se me ve reducida, en esta fórmula. O sea, piensa en que la x es 10. Piensa en que la x es 10. Si tú haces la integral, evalúas, bla, 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 llegas a esta fórmula. Entonces, lo único que hice fue, en lugar de ponerme a hacer la integral desde ceros, o sea, como desde el primer paso, lo único que hice fue reemplazar la x por 10. Porque mira que la integral quedó planteada, la integral desde cero hasta 10. Y sí, es decir, esta área hasta 10, este valor hasta 10, esta integral hasta x, es el área bajo la curva hasta un punto. Entonces yo hago la integral, encuentro la fórmula general y mira que en lo que sigue, lo único que hice fue utilizar esa fórmula general del área. Ah, que yo quiero el área antes de 10. Entonces el área antes de 10 es la integral desde cero hasta 10, pero pues la fórmula general al hacer la integral pues me da 1 menos e a la menos x sobre 15, o sea que únicamente reemplacé en el 10. Ah, que yo quiero el área después de 10. Pues fácil. El área después de 10 es el 100% menos el área antes de 10, que ya la tenía antes, ¿no? Porque si el área antes de 10 me da 40, pues lo que está después de 10 me da 60%, ¿no? Ah, que yo quiero el área entre 5 y 10. El área entre 5 y 10 sería la integral entre 5 y 10, claro. Pero más bien, coja el acumulado hasta 10, o sea, reemplace aquí la x con 10 y luego reemplace la x con 5, restándole, obvio, para que me quede lo de la mitad. ¿Quedaste más confundida? ¿O quedó? Profe, sí, o sea, qué pena, o sea, vea, No importa, está bien. yo, yo entiendo que tú reemplazaste la X por 10, Ujú, pero, o sea, yo haría, o según la lógica, lo que tengo en la cabeza, ujú, yo lo que haría, ya que sacamos la integral y teniendo en cuenta que esa es la integral desde cero hasta 10 de una forma general, yo ujú. únicamente lo que haría es a la e
menos tanto, o sea, a menos e a la menos 10 sobre 15 y eso ya sería mi probabilidad de X menor o igual que 10. Pero con el uno, ¿no? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué el uno? Porque según yo y le pongo el uno, sería restarle todo, ese, entonces sería lo rojo. Ahí es donde... Oh, ok, ya entendí tu... No, 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 no. Ya te entendí, ya te entendí. Mira de dónde sale el uno. Mira de dónde sale el uno. El uno sale, mira, yo tengo la integral, yo tengo la integral. Menos mal me estás preguntando esto porque... menos mal me estás preguntando esto porque creo que la lógica ya la tienes, pero es bueno que lo aclaremos. Mira, tú tienes, tú tienes la... exacto, aquí lo dice Sebastián. Tú tienes la integral, la resuelves y la tienes que evaluar entre x y 0. La tienes que evaluar entre x y 0. Primero la reemplazas en x, que sería, digamos, el 10. Y le tienes que restar la integral evaluada en 0. Le tienes que restar la antiderivada evaluada en 0. Si tú evalúas en 0, si tú evalúas en 0, mira que te queda e a la 0, que es 1, y menos con menos te da más. O sea, esto te da más 1, ¿no? Entonces, toda esta área, toda esta área, toda esta área, toda esta área es 1. O sea, todo lo que hay antes de x, todo lo que hay antes de x es 1 menos x sobre, perdón, 1 menos e a la menos x sobre 15. Pero lo que hay antes, lo que hay después es, bueno, la diferencia respecto al 100%. O sea, e a la menos x sobre 15. Entonces, este 1 salió, este 1 salió de hacer la evaluación de la integral en el segundo límite. Entonces, lo que hay detrás de la x tiene que incluir el 1. Tiene que incluir el 1. Entonces, lo que hay hacia adelante sería lo contrario, el e a la menos x sobre 15. Pero ni siquiera lo veas así. Míralo como que tienes que hacer la integral desde 0 a 15. Primero evalúa en 0 y luego le resto evaluando, perdón, primero evalúa en x y luego le resto evaluando en 0 y estuvo. Entonces, esta es la fórmula general. Entonces, si tú quieres lo que hay antes de 10, reemplazas en la fórmula general, pero completica, completica. Pero bueno, eso es en este caso particular que la fórmula me dio así. En otro caso, la fórmula puede ser diferente. Pero en este caso particular, la fórmula incluye un 1. En otras fórmulas puede que no lo incluya, pues porque la función puede ser diferente, pero, pero la fórmula funcional del acumulado incluye el 1 precisamente por el límite del 0. ¿Entiendes la parte de que si hacia atrás tienes el 60%, hacia adelante tienes el 40%, por ejemplo? Sí, 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 ya lo único que me preguntaba es el uno porque pensaba que ese uno salía del 100% de los datos, por decirlo de alguna manera. No, Pero no, ya entendí todo, ya ahí para abajo ya entiendo todo. Muchas gracias, profe, qué buena vale, ayuda. vale. Siempre me parece muy valiosa esa pregunta porque estoy seguro que otras personas la tenían, sino que no la habían hecho. Y siempre que tengan esas dudas, háganlas tranquilos. ¿No? O sea, como que yo no tengo ningún problema en volver a repetirlo y en volver a decirlo. Listo, muy bien. Entonces, lo que veníamos diciendo, el ejemplo que quería hacer después era, listo, ya sé calcular los acumulados. Entonces, permítanme, hago aquí otra vez el dibujito. Los dibujos son, pues yo los hago como para guiarme. No es que usted tenga que hacer un dibujo cada vez que va a ser un problema, no. Pero pues a mí me gusta hacerlos para, para yo entender bien. Entonces, aquí está la curva. Entonces, listo, aquí está la curva, listo. Esta es la función de densidad. Bueno, entonces yo le digo,
Calculemos el percentil 50. Vamos a calcular el percentil 50 o el percentil 60 o el percentil que usted quiera. O sea, la mediana. Esta es la mediana, ¿no? Fíjese que usted está trabajando con una variable común y corriente. Entonces, lo que necesita hacer es encontrar aquel valor que acumule el 50% del área. Entonces, si esto es un dibujo aproximado, obvio, si alguien me pide a mí calcular el percentil 50 o el percentil 40 o el que usted quiera, pues lo que usted tiene que hacer es, ok, necesito hallar un valor X, le voy a poner aquí X, tal que el acumulado, o sea, lo que usted tiene antes de la X, tal que todo lo que usted tiene antes de la X sea el 50%. Obvio, si yo le pido el percentil 25, pues lo que hay antes debe ser el 25%. Si yo le pido el percentil 90, todo lo que hay antes debe ser el 90%. Y lo que hay adelante es el complemento, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que hay adelante del 50? Pues el otro 50. Si yo le pido el percentil 60, pues lo que hay antes es el 60% y lo que hay después es el 40%. Lo de siempre. Entonces, ya de alguna manera ya lo podemos hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo que le estoy diciendo es encontrar X, lo que le estoy diciendo es encontrar o calcular X, hallar X, tal que, tal que el acumulado, el acumulado hasta X sea 0.5, 50%. Ah, ok, claro. Entonces, el área, o sea, la integral desde 0 hasta X me tiene que dar 50%. Pero yo esa integral desde 0 hasta X de la función, la integral desde 0 hasta X de la función, yo ya me la sé. Esa integral desde 0 hasta X es 1 menos e a la menos X sobre 15. Esa es la integral y lo igualo a 50%. Entonces, con esta ecuación yo ya puedo encontrar cuál es el valor, cuál es la mediana, cuál es el valor que acumula el 50% de la información, de la probabilidad. Entonces, pues bueno, ahí es despejar, ¿no? Entonces ahí pues simplemente es despejar, de aquí uno simplemente despeja la X, ¿no? Eh, pues, lo voy a hacer así súper paso a paso. Entonces aquí, digamos, uno podría poner, bueno, menos e a la menos x sobre 15 igual a 0.5 menos 1. O sea, pasé a restar el 1. Luego, eh, bueno, este menos lo voy a quitar, o sea, multiplico todo por menos 1. Entonces me queda que e a la menos x sobre 15 me da, bueno, vamos a ver. 0,5 menos 1 me da menos 0,5. Con el menos, bueno, 0,5, perfecto, súper. Luego, me quiero deshacer de este e. ¿Qué hago? ¿Cuál es la operación inversa de la exponenciación? Pues el logaritmo natural. Entonces saco logaritmo natural, entonces me queda que menos x sobre 15 es igual a logaritmo natural de 0.5. Luego entonces paso a multiplicar el 15 y el menos, ¿no? Entonces me queda que la x es igual a menos 15 por el logaritmo de 0.5. Por el logaritmo de 0.5. Bueno, si usted lo quiere escribir más bonito, recuerde que, em, recuerde que el logaritmo de 0.5 es lo mismo que el logaritmo de un medio, ¿no? Y recuerde que esto es lo mismo que el logaritmo de 2 a la menos 1. Y el exponente lo puede bajar, ¿no? Entonces le queda menos logaritmo de 2. Entonces, si lo quiere escribir más bonito, no es obligatorio ni nada de eso. Simplemente usted puede escribir entonces que esto es igual a 15 logaritmo de 2. No olvide nunca las propiedades del logaritmo, ¿no? Logaritmo de a la b
es b logaritmo de a. Y no olvide que logaritmo, y no olvide que logaritmo de a por b es lo mismo que logaritmo de a más logaritmo de b. Nunca olvide esas propiedades. Bueno, entonces usted puede calcular, ya con la función de distribución acumulada, usted puede calcular cualquier medida, pues en términos de los percentiles, ¿no? Cualquier medida de localización, el percentil 40, el percentil 50, el percentil 90, solamente tiene que despejar de la integral, solamente tiene que despejar la x de la integral. Entonces usted dice, ah, bueno, el tiempo que acumula el 50% que se acumula, el tiempo que se requiere para realizar la tarea el 50% de las veces es, bueno, lo que nos dé esto. Ajá, ahí es a donde vamos, Hugo. Perfecto. Aquí Hugo dice, ¿y uno puede calcular otras medidas? Por ejemplo, la varianza también. Entonces, la respuesta es sí. De hecho, esa es la clase de hoy, las otras medidas. Entonces, vamos a eso. Entonces, bueno, ya vimos los percentiles. Vamos con, hagamos la primera medida. Es el valor esperado. El valor esperado es el promedio. El valor esperado es el análogo de lo que hacíamos antes con el promedio. El valor esperado lo vamos a simbolizar así, con la letra E, como con esta E con una doble línea. E de X, valor esperado de X. Y es el promedio de X, es el centro de gravedad de X. A veces usted también lo puede representar con la letra griega mu. Así está, mire, mu de X. Promedio de X, valor esperado de X. Y aquí la fórmula es una fórmula que depende de si usted está trabajando con una variable discreta o con una continua. Eso depende, depende. Entonces es muy, muy, muy importante que usted no se equivoque, que usted no se equivoque clasificando la variable porque si no va a utilizar la fórmula equivocada en el valor esperado. Entonces, si usted quiere el valor esperado de una variable, lo único que tiene que hacer es coge la función de masa o la función de densidad, la multiplica por x, por cada uno de los valores, y hace la sumatoria o la integral, dependiendo de si la variable es discreta o es continua. Entonces mire que aquí el valor esperado, para calcular el valor esperado, usted necesita la función de masa o la función de densidad, cualquiera de las dos. Y lo que tiene que hacer es coger los valores de la variable, multiplicarlos por la función y hacer la sumatoria o hacer la integral, cualquiera de las dos. Ah, alguien me puede decir, y esto va a ser muy importante después, pero si usted quiere el valor esperado de una función de la variable, por ejemplo, de x al cuadrado o de x a la 3 o de, bueno, vamos a ir viendo, pues es exactamente la misma fórmula, solo que ahora usted a la hora de hacer la sumatoria y la integral, no tiene que escribir x, sino la función de x con la que usted está trabajando. X al cuadrado, x a la 3, raíz de x, lo que sea. Mire que la función permanece intacta. O sea, como que la función de densidad y la función de masa, como que eso siempre está igualito. Lo único que cambia es la x, dependiendo de si usted quiere el valor esperado de x original o si quiere una función de x. Y aquí las propiedades son inmediatas. ¿Por qué son inmediatas? Porque son las mismas propiedades que teníamos del promedio antes. Ah, que ¿cuál es el valor esperado de una constante? O sea, ¿cuál es el promedio de una constante? Pues es la misma constante, igual que antes. Ah, que ¿cuál es el promedio de una transformación lineal de x? O sea, como que ax más b. Pues coja el valor esperado de x solito, multiplíquelo por a y súmele b. Ah, que ¿cuál es el valor esperado de una sumatoria de varias x's? Pues multiplicadas por constantes. Pues
calcúlele el valor esperado a cada variable, luego lo multiplíquelo por cada constante y haga la sumatoria. O sea, como que usted, la forma vulgar de decirlo es, usted puede sacar el valor esperado de las operaciones. O sea, como que cuando uno le dicen saque la constante, eso, es lo mismo, es lo mismo. Y la razón por la cual se puede hacer es porque tanto la sumatoria como la integral son lineales. Es decir, usted puede sacar las constantes tanto multiplicativas como aditivas de las integrales. Bueno, no tan así, pero eh, la constante multiplicativa usted la puede sacar de una integral, la puede sacar de una sumatoria y las constantes aditivas también las puede sacar, pero con un ligero twist, con una ligera modificación. Entonces, cuando usted esté trabajando con valores esperados, es muy fácil trabajar porque se pueden operar de la misma manera que un promedio. Entonces, veamos un par de ejemplitos como para afianzar esto. Es que, mire, es demasiado sencillo. Em, el ejemplo que teníamos de número de caras obtenidos con los 3 lanzamientos, ¿recuerda? Número de caras obtenidos. El ejemplo que hemos venido trabajando desde el principio. Número de caras obtenidos, que solamente podíamos tener los valores 0, 1, 2 y 3. Que si estábamos en 0 y 3 era un octavo y que si estábamos en 1 y 2 era 3 octavos. Y obviamente 0 en otro caso, pues porque si el número de caras fuera 4 o 5 o menos 1, pues eso da 0, ¿no? Calculemos el valor esperado del número de caras. Calculemos el promedio del número de caras obtenido. Entonces es una variable discreta, o sea, tengo que hacer una sumatoria. ¿Cuál sumatoria tengo que hacer? Pues tengo que hacer la sumatoria de cada valor de la variable por su función de masa. Súper. Entonces, mire, de hecho, pues lo escribí aquí paso a paso, pero pues bueno. Primer valor de la variable, 0. ¿Cuánto es su función de masa? Pues un octavo. Listo. Más. Segundo valor de la variable. ¿Cuánto es su función de masa? Pues 0.375. Tercer valor de la variable, 2. ¿Cuánto es su función de masa? Es como un promedio ponderado. No es como, no, es exactamente un promedio ponderado. Entonces el número, obvio, el número de caras esperado es 1.5. El número promedio de caras obtenidas es 1.5. Es un promedio ponderado. Usted coge el número de caras de cada caso, lo multiplica por su respectiva probabilidad y hace la sumatoria. Muy, muy fácil. Pues aquí está hecho en R. Simplemente suma de X por los posibles valores de la F. ¿Que cuáles son los posibles valores de la F? Un octavo, 3 octavos, 3 octavos, un octavo. Es todo. ¿Que quién es la X? Pues desde 0 hasta 3, ¿no? Desde 0 hasta 3. Correcto, correcto. Aquí Hugo lo dice. Exactamente eso. La probabilidad sería como el HJ, correcto. El HJ de las frecuencias relativas, exactamente eso, Hugo. Perfecto. No lo pude haber dicho yo mejor. Súper. Ese es el valor esperado. Hagamos uno con las continuas. Hagamos uno con las continuas. Aquí hay otro ejemplo diferente. Profe, ¿Sí? ¿me recuerdas lo del HJ, porfa? El HJ al cual hace referencia Hugo es la frecuencia relativa que hacíamos en las tablas. Cuando hacíamos en las primeras clases del semestre, que decíamos la frecuencia relativa de una categoría. Entonces, lo que dice Hugo es, eh, mm, cuando estábamos estudiando el promedio con grupos, lo que yo les dije, y fue uno de los mensajes más importantes, es que el promedio no es la suma de los promedios de cada grupo y ya. Entonces, lo que hacíamos era calcular la frecuencia relativa de cada grupo y multiplicarlo por el promedio respectivo para poder calcular el promedio global. Entonces, el mensaje es que si yo quiero el promedio de la variable, cojo cuánto pesa el valor,
cuánto pesa cada valor. Digamos, el primer valor pesa 0.125, el segundo, bueno, hasta, hasta el final y luego hago la sumatoria. Ya. Ok, Bueno, sí, sí, ya. Ya me listo. acordé, profe. Sí. Pero si uno no se acuerda del HJ, no es ningún problema. Simplemente cojo la probabilidad de cada valor multiplicado por el valor y sumo. Punto. Con las continuas, ¿cómo funciona? Con las continuas funciona lo mismo. Aquí en el ejemplito que hemos venido trabajando, es más, lo voy a hacer aquí. Sí, en el ejemplito que hemos venido trabajando del tiempo, en el ejemplito que hemos venido trabajando del tiempo, miren que si yo voy a calcular el valor esperado del tiempo en ejecutar la tarea, o sea, el tiempo promedio, recuerde que aquí tengo la función. Aquí tengo la función, recuerde que la función es, en este ejemplo particular, ¿no? Ahorita vamos a cambiar de función, pues, para no hacer siempre el mismo ejemplo. Eh, es 1/15 a la menos a la menos x sobre 15 para x mayor que 0. Entonces, si yo le pidiera el valor esperado del tiempo necesario para ejecutar la tarea, si usted quiere el valor promedio de la variable, o sea, el valor esperado de x, lo único que tiene que hacer usted es mire la definición, la integral es, bueno, integral. Ah, Juan Camilo, ¿por qué integral? Pues porque es una variable continua, no puedo hacer una sumatoria. Desde menos infinito a infinito de x por la función. Esa es la definición. Esta es la definición. Listo. Ahora, en este caso particular, pues esto ¿cómo se traduce? Pues claro, ya no puedo hacer la sumatoria, me toca hacer una integral, entonces me quedaría integral desde 0 a infinito, porque mire que la curva va desde 0 hacia adelante, de x por la función. Ah, ¿que quién es la función? Ah, bueno, 1/15 a la menos x sobre 15 de x, ¿no? Bueno, y aquí es resolver la integral. Entonces, si yo fuera a resolver la integral, de pronto lo primero que haría sería, a ver, bueno, una manera fácil de empezar es tal vez sacar la constante de la integral y hacer x a la menos x sobre 15 de x, desde 0 hasta infinito. Bueno, y aquí, y aquí sí le voy a poner puntos suspensivos porque no me voy a dedicar a hacer la integral, simplemente le voy a dejar aquí expresado lo que usted tendría que hacer. Esta integral se hace por partes, pilas, ¿no? Se hace por partes. Esta integral se hace por partes. Esta integral se hace por partes. Y una vez usted haga la integral, le voy a decir que esta integral le tiene que dar, cuando lo haga, le tiene que dar 15. Le tiene que dar 15. Exacto, aquí Sebastián lo dice. Partes, pilas. Esta integral se hace por partes. Juan Camilo puede usar software para hacerlo, hágalo con software. Juan Camilo puede usar R, puede usar Wolfram, haga lo que quiera. Yo lo haría a mano para practicar mis integrales. Recuerde que la integral por partes es u por b menos la integral de b por du, ¿no? Y usted tiene que seleccionar u y tiene que seleccionar db de la manera más conveniente. Bueno, otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Otra función diferente, mire. Aquí hay otra variable diferente que es una proporción, es una tasa de accidentes. Tasa de accidentes. Esa es la variable, tasa de accidentes. Y esa tasa de accidentes, que es una variable continua, que únicamente puede asumir valores entre 0 y 1, pues porque es una proporción, es una tasa, tiene esta función. Entonces mire que es una función completamente diferente. O sea, ya no es 1/15 a la menos 1, no.
Aquí esta es una función totalmente diferente. Y si usted la fuera a graficar, le va a dar algo diferente a lo que hemos venido graficando, empezando porque es una variable continua entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Si usted quiere, puede usar un graficador de esos online o R para hacer la gráfica de esto. Y es una gráfica que le tiene que quedar entre 0 y 1. Y esta es la función. Se la estoy dando aquí. Este es el comportamiento probabilístico de la variable en ese intervalo. Entonces ahora con ese intervalo, bueno, vamos a calcular e interpretar el valor esperado. O sea, vamos a calcular el promedio de la tasa de accidentes en esa ciudad. Entonces, lo mismo. Aquí está resuelta toda la integral. Aquí está resuelta toda la integral como paso a paso, como para que usted se guíe cuando la estudie. Pero, ¿cuál es la definición? Ah, bueno, si yo quiero el promedio de la variable, lo que yo tengo que hacer es, bueno, la integral desde menos infinito a infinito de x por la función. Esa es la definición. ¿Por qué integral? Ah, porque es continua. Desde menos infinito a infinito, ¿por qué? Pues porque tengo que cubrir todo el rango. Claro, cuando ya haga la particularización en el caso que estoy haciendo, pues la integral me te queda entre 0 y 1. La integral me queda entre 0 y 1 de x por la función. Mire, 42x 1 menos x a la 5. 42x 1 menos x a la 5. Y bueno, ahí usted saca el 42 de la integral, el x por el x le da x al cuadrado, y ahí sí es el método de integración que usted quiere usar. Si quiere hacer, digamos, una manera más fácil de hacer esta integral, sería haciendo eh, um, una sustitución, ahora se me olvidó cuál es el nombre, con seno y con coseno. Una sustitución trigonométrica. Es. Esa es una manera más fácil de ponerse a hacer todo este cálculo. Pero bueno, si usted no recuerda las integrales trigonométricas, entonces le toca hacerlo pues por las polinómicas, nada que hacer. Entonces resuelve el paréntesis de a la 5, multiplica. Recuerde que la integral de un polinomio es eh, sumar y sumar. Recuerde que la integral de x a la n de x, el integral de x a la n de x es es x a la n más 1 sobre n más 1. Aquí un matemático me regañaría porque tengo que sumarle la constante, pero bueno, no se la sumo. Y bueno, usted hace toda la integral y al final todo le va a dar un cuarto, le va a dar 25%. Entonces, el valor esperado de la proporción de accidentes fatales en esa ciudad es 25%. Esa es la tasa esperada de accidentes. Esa es la tasa de esperada de accidentes, 25%. Pero entonces mire que, claro, usted puede decir, uy, pero la integral y no sé qué, pero eso es lo de menos. Porque esa integral la hace un computador, esa integral la hace R, esa integral, si usted quiere hacerla a mano, pues ahí está hecha el proceso a mano. Lo importante, lo realmente importante no es toda esta cuenta. Lo realmente importante es que usted plantee bien el asunto. Ah, integral de 0 a 1, claro, de 0 a 1 de x por la función. Ah, bueno, pues ahí ya usted ya mira cómo hace para resolver la integral. Pero esto es lo realmente importante. Y una vez usted hace la integral, evalúa, no sé qué, entonces usted dice, ok, listo, perfecto. ¿Qué quiere decir este un cuarto? Ah, que como estoy trabajando con proporción de accidentes, con tasa de accidentes, entonces ese es el valor esperado de la tasa de accidentes. En este caso sería del 25%. Es todo. Ese es el promedio, ese es el valor esperado. Bueno, listo. Eh,
Hay un mensaje importante que pues ya lo hice al principio de la clase y es que al principio de la clase yo les decía pilas. Yo al principio de la clase les decía pilas. Yo estoy trabajando con este ejemplito, pero usted puede tener, o sea, la forma de las funciones puede ser la que usted quiera. No necesariamente tiene que ser así decreciente, no necesariamente tiene que ser así como con el 1/15, no sé qué, no. O sea, usted puede tener varias formas de varias funciones, bimodales, unimodales, sesgadas, decrecientes, crecientes, como quiera. O sea, depende, de hecho, depende de la variable. Claro, en un caso como estos del tiempo, la variable, la función es así decreciente porque la mayoría de los individuos realiza la tarea en los primeros momentos y a medida que va creciendo el tiempo, las probabilidades de que termine la tarea, o sea, las probabilidades de que un empleado gaste tanto tiempo haciendo la tarea disminuyen un montón, porque la mayoría de personas se gasta un tiempo prudente al principio entre 0 y, no sé, 30 minutos, pero ya después es muy poco probable que un empleado se demore tanto. Por eso es que es una curva así decreciente. Pero si fueran unas calificaciones, por ejemplo, la curva debería ser más normal. Pero si fueran unos ingresos, por ejemplo, la curva debería ser más sesgada a la izquierda. Bueno, todo depende de la variable. Todo depende de la variable. La forma de la función cambia de ejercicio a ejercicio. Bueno. Y termino, antes de irnos al quiz, termino con la varianza. En la varianza de una variable, em, el concepto es el mismo. O sea, en términos de concepto, es el mismo. Como es la variabilidad en términos cuadráticos. Obvio, la varianza la vamos a simbolizar así. Permítame, permítame, voy a otra hoja. La varianza, voy a hacerlo en otra hoja. Aquí, la varianza la vamos a simbolizar con la letra griega sigma. No es una O, es una sigma. Es una letra griega minúscula. Sigma al cuadrado de X. Ese es el símbolo de la varianza. Ese es el símbolo para la varianza de una variable, que si usted quiere, lo puede representar así, var de x, como usted quiera. Recuerde, la varianza está en términos cuadráticos. Las unidades de la varianza son términos cuadráticos. O sea que, si esta es la varianza, entonces, ¿cómo se define la desviación estándar? La desviación estándar, recuerde, pues es la raíz de la varianza. Recuerde que la desviación estándar se define como la raíz se define como la raíz de la varianza. O sea que si usted tiene la varianza, pues ya lo tiene todo, ¿no? O sea, usted no necesita una fórmula especial ni nada de eso. La desviación estándar se simboliza entonces así, con la letra sigma, sin el cuadrado. Esa es la desviación estándar. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo sería el coeficiente de variación? El coeficiente de variación, lo mismo. El coeficiente de variación, eh, porque entonces recuerde que interpretar la desviación estándar para saber si es grande o pequeña es difícil, es difícil. Entonces el coeficiente de variación, recuerde, se define como la desviación estándar arriba, se define como la desviación estándar arriba y abajo sobre el valor esperado. O sea, en símbolos, usted lo que debería hacer sería sigma sobre el valor esperado, sobre mu de x. Bueno, y si usted quiere multiplicarlo por 100 y ponerle porcentaje, pues es lo que usted quiera. Pero entonces, cuando vayamos a calcular la varianza, bueno, aquí yo le doy la fórmula, nuevamente es sumatoria o integral, es lo mismo.
Coge cada valor, mire que es la misma función, es la misma definición de antes. Cada valor menos el promedio, cada valor menos el promedio al cuadrado, espero que recuerde por qué el cuadrado, multiplicado por la función. Bueno, y usted suma o integra dependiendo de si es discreta o es continua. Entonces, pero es lo mismo. Cada valor menos el promedio, mire, cada valor menos el promedio, al cuadrado cada cosa, por la función, suma o integra dependiendo de si es discreta. Es lo mismo. Ahora, hay una propiedad, y yo les recomiendo utilizar la propiedad siempre. Esta es la manera más fácil de calcular la varianza. Esta es la manera más fácil de calcular la varianza. Y es, la varianza, se la escribo aquí, la varianza de una variable, sea discreta o sea continua, eso es lo de menos. La manera más fácil de calcularla es sacar el valor esperado de x al cuadrado y restarle el valor esperado que usted ya había calculado antes, todo al cuadrado. O sea que básicamente, esto usted ya lo tiene. O sea, esta primera parte, esta primera partecita, esta segunda partecita, perdón, usted ya la tiene. Lo único que le quedaría por calcular es esto. Ahora, no hicimos la demostración porque la varianza da eso, ¿no? Pero, de hecho es fácil de hacer, pero lo único que le haría falta calcular es eso. Ah, y Juan Camilo, ¿y cómo se hace el valor esperado de x al cuadrado? ¿Cómo así? El valor esperado de x al cuadrado, ¿cómo se hace? Ah, pues depende de si es discreta o continua. Por ejemplo, bueno, se lo escribo aquí. Si es discreta, le quedaría sumatoria sobre cada valor de la variable al cuadrado por la función. Listo, por la función. Y si es continua, pues integral sobre todo el dominio de la función, de todo el dominio de la variable, de x al cuadrado por la función de densidad. Entonces mire que el cálculo de la varianza se reduce básicamente a calcular. Mire que el gran mensaje de todo esto es que si usted quiere hacerlo de la forma larga, de la forma como se define la varianza, hágale, le va a dar igual, le va a dar. Esta fórmula adicional es una manera de simplificar el cálculo. Es una manera de que el asunto le salga más fácil de hacer. Entonces, básicamente lo único que usted se tiene que concentrar es en calcular este señor, el e de x al cuadrado. Punto, porque el otro ya lo tenía. Ah, que yo quiero la desviación estándar. Ah, pues simplemente saque la raíz. Ah, que yo quiero el coeficiente de variación. Entonces, divida entre mu. Bueno, y valor absoluto para que siempre le dé positivo. Y las propiedades que teníamos de la varianza van a ser exactamente las mismas de antes, igualiticas. Ah, la varianza siempre le tiene que dar mayor o igual que cero, eso ya lo sabíamos. La varianza de una constante, pues es cero, ¿no? Una constante no varía, pues obvio. La varianza de una variable más una constante es la misma varianza de la variable. La constante ni quita ni pone. Ah, ¿qué pasa si la constante está multiplicando la variable? Pues sale al cuadrado. Mire que son las mismas, aquí es una b, no es una k. Mire que son las mismas propiedades de antes. Ah, que si yo tengo una colección de variables independientes, entonces la varianza de una suma es la suma de las varianzas, pero únicamente cuando las variables son independientes. Sobre esto tenemos que hacer un poquito más de precisión. Todavía no hemos hablado mucho de variables aleatorias independientes. Ya hablamos de eventos independientes, pero no de variables aleatorias independientes. Así que de esta propiedad eh, todavía tengo pendiente como la explicación precisa de qué quiere decir que una variable, que las variables sean independientes, pero lo vamos a hacer después.
Y es que si usted tiene una varianza de una suma, esa es la suma de las varianzas, pero únicamente si las variables son independientes. Con el valor esperado, usted sí puede sumar con el valor esperado. La propiedad dice que usted puede hacer la suma como quiera, independientes o no independientes, eso es lo de menos. Eso es lo que usted quiera. En cambio, en la varianza, las variables sí tienen que ser independientes. Pero entonces lo más importante, porque es que si no son independientes, aparece la covarianza, como aparecía antes. Entonces, mire que las propiedades son las mismas que antes, igualiticas, igualiticas. Y lo único que usted tiene que hacer es calcular el e de x al cuadrado. Es lo único. Veamos un ejemplito con una discreta, con el ejemplo del dadito como para que hacerlo fácil. Y es, bueno, mismo ejemplo, número de caras obtenido, aquí está la función. Ah, bueno, listo. El e de x al cuadrado ya lo tengo. Perdón, sí, el e de x todo al cuadrado ya lo tengo, es 1.5. El único que me falta, el único que me falta es el e de x al cuadrado. Ah, bueno, entonces en el ejemplo de las monedas, pues la explicación la hago rápido, pues porque es un ejemplo o sea, esto de la varianza es lo mismo de antes y la fórmula es muy sencilla. Ah, bueno, en el ejemplo de las monedas, en el ejemplo de x, que es el número de caras, em, bueno, ¿cuál es el valor esperado de x al cuadrado? ¿Por qué? Pues porque en el ejemplo del número de caras, el e de x ya lo tenía, ¿no? Es 1.5. Ya, o sea, esta segunda parte ya la tengo. Únicamente me falta la primera. Ah, bueno, en el ejemplo del número de caras, ¿cómo se hace e de x al cuadrado? Ah, pues la fórmula, pues tengo que sumar cada valor de la variable al cuadrado por su probabilidad. Mire que la f ni se toca. Ah, ¿que cómo se hace esto? Pues fácil. Coja, primer valor de la variable, 0, al cuadrado, por su probabilidad. ¿Cuánto es su probabilidad? 1/8. O sea, bueno, voy a ponerle 1/8. Más, segundo valor de la variable, pues 1 al cuadrado, por su probabilidad, 3/8. Más, tercer valor de la variable, 2 al cuadrado, por su probabilidad, 3/8. Más, último valor de la variable, 3. Bueno, al cuadrado, por 1/8, por su probabilidad. Y bueno, y lo que dé. Y a lo que me dé, se lo resto con el valor esperado de x, pero al cuadrado. Mire dónde van los cuadrados, ¿no? Pilas ahí. Aquí el primer cuadrado va por dentro y el segundo va por fuera. O sea que, em, mire lo fácil. Hago la suma de los valores al cuadrado, luego la diferencia y todo me da 0,75. O sea, la varianza, perdón. Entonces, la varianza, ya al hacer todos los cálculos, la varianza de la x me da 0,75. Pero recuerde, este 0,75 tiene unidades al cuadrado. O sea, interpretar este valor es difícil. O sea que hay que sacarle la raíz para la desviación estándar. Y luego dividir entre el promedio para sacar el coeficiente de variación, para darle un valor un poco más interpretable. Pero a la hora de hacer el cálculo, no se complique. Coja cada valor al cuadrado, multiplíquelo por la f, es ponderado, y luego sume. Y obviamente pues tengo que hacer la diferencia y eso me da la varianza, le da 0,75. La desviación estándar aquí está, 0,86. Y el coeficiente de variación, 57%. O sea, hay una alta variabilidad de la variable, ¿no?
La variable número de caras presenta una variabilidad sustancial, una variabilidad importante respecto al valor promedio, respecto al valor esperado. Recuerde los rangos, ¿no? De 0 a 5, de 5 a 15 y de 15 en adelante. Bueno, con eso voy a finalizar la clase de hoy. Hoy vimos el valor esperado y la varianza, básicamente, de variables aleatorias. Y los dejo con el mensaje siguiente y es, pilas, clasifique bien la variable si es continua o discreta. ¿Por qué? Porque las fórmulas son diferentes. En una tengo sumatorias, en otras integrales. Punto. Bueno, los voy a dejar por hoy. Con eso concluimos el tema de hoy. Nos veríamos la próxima semana.